Hola y muchas gracias a iCáncer por darme la oportunidad de presentar el tema de adenopatías sospechosas de malignidad en pediatría. Me llamo Sergio Vega, soy cirujano pediatra del Servicio de Oncología del Hospital Nacional de Niños en San José de Costa Rica. Estuve como Research Fellow de Cirugía Oncológica Pediátrica en el Hospital del Niño Enfermo en Toronto y practico en Costa Rica desde el 2015. Mi correo electrónico, por si tienen preguntas o comentarios, es svegas@ccs.sa.cr. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de los objetivos. Esta charla está dirigida para médicos y personal de salud en cuidado de niños con la intención de hacer conciencia sobre cuáles características, tanto en historia clínica como en examen físico, laboratorio y gabinete, deben elevar la sospecha ante enfermedad maligna. Para llegar a esta meta, esta charla tiene como objetivo definir qué es una adenopatía sospechosa de malignidad. Posteriormente, haremos un breve repaso sobre cuál es el abordaje inicial de las linfadenopatías aumentadas de tamaño. Luego revisaremos algunos aspectos clínicos que nos deben elevar la sospecha sobre enfermedad maligna. Y por último se darán las definiciones sobre cuáles son los criterios de realización de biopsia en caso de sospecha de malignidad. Pues, ¿cómo llegamos a tomar la decisión de realizar una biopsia en una adenopatía basados en la sospecha clínica? Esta foto fue tomada en sala de operaciones en un niño de 12 años con una historia de una masa inguinal de 5 meses de evolución, sin otra sintomatología asociada. Su resultado fue un linfoma de Hodgkin, el cual era de bajo riesgo. Tomando en cuenta que en el cuerpo hay alrededor de 600 ganglios linfáticos, hay algunas consideraciones sobre cuáles hablaremos más adelante sobre adenopatías y malignidad. En el siguiente slide podemos ver que, de acuerdo con las guías de la Sociedad Internacional de Cirugía Oncológica Pediátrica, la IPSO, cuya última revisión se hizo ahora el 7 de junio de 2020, las adenopatías se consideran aumentadas de tamaño cuando a nivel cervical estas son mayores de 1 centímetro y en la región inguinal son mayores a 1.5 centímetros y en general en el cuerpo también mayor de 1 centímetro. Adicionalmente, 38 a 45% de los niños pueden tener nódulos linfáticos aumentados de tamaño, sin que esto signifique que haya una malignidad subyacente. Otras causas de aumento de tamaño de adenopatía son causas infecciosas, autoinmunes, hiperplasias reactivas, enfermedades inflamatorias crónicas, medicamentos, entre otros. Además, hay otros dos elementos que sugieren malignidad para tomar en cuenta que son muy importantes. Uno es la consistencia. Normalmente, los ganglios linfáticos deben palparse de una consistencia duroelástica. Aquellos linfonodos que son duros, pétreos, sugieren un proceso neoplásico. En contraparte, las lesiones con áreas fluctuantes usualmente asocian infección. El segundo elemento a tomar en cuenta es la ubicación, y esto es muy importante. Independientemente del tamaño, cuando se palpan lesiones a nivel supraclaviculares, epitrocleares o a nivel crural, estas sedes deben llamarnos a ser muy cautelosos y a tener todas las precauciones porque son áreas que pueden dar signos de malignidad principalmente. Ya veremos más adelante sobre cuáles otras lesiones pueden ser. En la siguiente diapositiva podemos ver que esta es una imagen tomada del UpToDate. Hay algunos lugares en donde se indican la cantidad de linfonódulos que pueden encontrarse en esta región. Por ejemplo, hay que hacer énfasis en 3 lugares de los cuales ya hablé en la diapositiva anterior. El primero, señalado con la flecha en la parte superior y encerrado en un círculo rojo,
podemos ver la región supraclavicular. Desde el punto de vista oncológico, los linfomas mediastinales, ya sean de enfermedad de Hodgkin o no Hodgkin, leucemias, rhabdomyosarcomas, metástasis de procesos intratorácicos, entre otros, son algunas de las causas que hay que descartar en esta sede. Podemos ver en verde, a nivel del brazo, la región epitroclear. Si bien es cierto, la región epitroclear puede ser signo de enfermedades infecciosas, tipo enfermedad de arañazo de gato, algún proceso de infección a nivel de tejidos blandos del miembro superior, hay una sospecha alta, sobre todo para leucemias y linfomas en esta región, y esta es una que nos debe elevar muchísimo la sospecha. Hacia la parte inferior podemos ver encerrado en un círculo café no tanto la región inguinal, sino más bien la región crural, que se encuentra en la parte medial y en superior del miembro inferior. En esta zona se pueden encontrar leucemias, linfomas, metástasis de sarcomas de tejidos blandos, de melanoma, entre otros. Esta es una región que hay que tener muchísimo cuidado, y siempre que tengamos adenopatías en estas regiones, estos son sitios de interés que ahorita vamos a ver más adelante, que son de los de características de riesgo para tomar una biopsia de entrada. En la siguiente diapositiva veremos un poco acerca de un flujograma sobre el abordaje de las adenopatías en este caso. Como en todo en medicina, lo más importante es siempre una correcta y adecuada historia clínica y un examen físico completo en estos casos. De acuerdo a las guías, tanto las revisiones del UpToDate como de la Asociación Americana de Cirujanos Pediatras, la APSA, y de la IPSO, parte de las cosas que es muy importante tomar, ellos lo dividen como en 3 grandes grupos. Número 1, si una adenopatía tiene características de riesgo, definitivamente estas tienen que ir para biopsia. En el caso de las lesiones que tienen unas adenopatías en donde hay una causa aparente en la evaluación, pues entonces uno puede inicialmente tratarlas de entrada. Por ejemplo, si tenemos adenopatías cervicales y hay un proceso infeccioso a nivel dentario, pues entonces hay que tratar de acuerdo a estas cosas, de acuerdo a lo que se encuentra en el examen físico. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta también dentro de la historia clínica es la presencia de dolor, que eso es muy importante, porque eso habla de distensión súbita de la cápsula de la adenopatía y eso puede traducir en dolor. Sin embargo, la excepción a estas es adenopatías a nivel del cuello posterior que puedan asociar trismus, porque en estos casos hay que sospechar que puede haber un carcinoma en nasofaringe, que si bien es cierto es una neoplasia que es rara en pediatría, es una de las cosas que hay que llamar y que hay que tomar en cuenta para tomar una biopsia prontamente. Ahora, cuando hay una causa incierta a la hora de la evaluación inicial, entonces es aquí donde ya viene un poco más el flujograma de estas cosas. Entonces, cuando no hay claridad, estas lesiones se clasifican principalmente en 2 grandes grupos. Si son menores de 2 centímetros, se pueden observar por 10 a 14 días. Si hay regresión espontánea o resolución, ya se puede dar de alta. Si estas lesiones persisten o aumentan de tamaño, debe complementarse la evaluación con un hemograma completo, una bioquímica que incluya descartar síndrome de lisis tumoral con niveles de ácido úrico y de deshidrogenasa láctica, una proteína C reactiva, una velocidad de eritrosedimentación, una radiografía del tórax para descartar que no haya masas mediastinales y un ultrasonido, sobre todo en el caso de lesiones a nivel de cuello, supraclaviculares o de la región inguinal. Si hay lesiones a nivel inguinocrural, también se sugiere hacer un ultrasonido a nivel de abdomen para descartar que no hayan también adenopatías tanto a nivel de la cadena retroperitoneal como lesiones
como tipo hepatoesplenomegalia o nodulaciones o captaciones anormales en estos sitios. Si las lesiones son mayores de 2 centímetros, no tienen características de riesgo, sin causa aparente, se puede intentar una prueba terapéutica con antibióticos de acuerdo a la sensibilidad de cada lugar, porque no necesariamente tenemos que tener la misma sensibilidad antibiótica para los gérmenes. Se puede hacer una prueba de 10 a 14 días y se puede también realizar una prueba de tuberculina, sobre todo en los sitios en donde hay alta prevalencia de tuberculosis. Ahora sí, en esto es muy importante. En caso de no respuesta y una prueba de tuberculina positiva, se podría considerar hacer una biopsia en estos pacientes para tener suficiente material diagnóstico para poder establecer ya sea el diagnóstico ya sea de tuberculosis o de una micobacteria atípica. En caso de prueba de tuberculina negativa y no respuesta a los antibióticos, se podrían considerar otras causas, ya sean autoinmunes, serologías virales, pruebas de síndrome de inmunodeficiencia humana, y mientras estas pruebas están, se podría considerar una segunda línea de antibióticos. Si al cabo de 4 a 6 semanas, a pesar de todas estas cosas, no hay una regresión, lo que se recomienda es realizar una biopsia. Importante, si hay alguna otra causa que aquí ya se pueda descartar, ya sea una causa inflamatoria, un lupus o alguna otra de estas enfermedades, pues entonces se refiere al centro y al médico que pues corresponde en estos casos. En la siguiente diapositiva, esta para mí es como la diapositiva más importante de la presentación. ¿Cuáles son las características de riesgo? Si existe alguna de las siguientes, se recomienda realizar biopsia de entrada debido al alto riesgo de probabilidad de presencia de malignidad. En primer lugar, cuando hay síntomas sistémicos, tales como fiebre persistente o de predominio vespertino, con pérdida de peso mayor al 5% del peso basal y o la presencia de criodiaforesis o sudoración nocturna, estos son síntomas B que son altamente sugestivos de una enfermedad de Hodgkin. Estas cosas deben llamarnos la atención para hacer una biopsia de entrada. Hay otras dos sedes que son altamente sugestivas de malignidad, lo dicho en las diapositivas previas, las supraclaviculares y las sedes crurales, también la epitroclear. Sin embargo, cuando hay una adenopatía supraclavicular, hay que completar un screening completo con los laboratorios dichos anteriormente y radiografía tórax, porque es muy importante descartar que haya la presencia de una masa mediastinal. Sin embargo, ante la presencia de adenopatías generalizadas, que ese tercer punto también es muy importante, hay que ser muy cautelosos. Si bien es cierto, la mayoría del tiempo estos se presentan en procesos infecciosos o inflamatorios, las leucemias y los linfomas también podrían dar estas manifestaciones. Así, en caso de haber adenopatía generalizada, se recomienda biopsia de entrada si 1. Hay adenopatías supraclaviculares. 2. Alguna de ellas es mayor de 4 centímetros de tamaño en su diámetro mayor. O si en conglomerado, o sea, que haya más de una adenopatía, pero todas muy juntas, estas en conglomerado tienen un diámetro mayor a los 3 centímetros. Y en este caso, lo que se recomienda es la biopsia de la adenopatía más superficial, accesible y que esté lo menos cercana a estructuras vitales o a estructuras vasculares que puedan poner en riesgo la vida del paciente. En el caso de una adenopatía fija, de consistencia dura, en conglomerado o que una de ellas sea mayor a 3 centímetros, se han visto en varios estudios que el riesgo de malignidad puede aumentar hasta 3 veces. Por eso es que también es uno muy importante para tomar en cuenta para hacer una biopsia de entrada. Si durante alguna investigación hay presencia de masa mediastinal en niños mayores o si hay datos de síndrome de vena cava superior, tales como ingurgitación venosa,
circulación colateral, ingurgitación yugular o ortopnea, en estos casos lo que se recomienda es una biopsia de la adenopatía periférica más superficial sospechosa de malignidad para enviar a muestrear. Si bien el enfoque de esta charla no es el manejo de las masas mediastinales, se deben tomar todas las precauciones para las masas mediastinales en este escenario, tales como restricción de líquidos, búsqueda de síndrome de lisis tumoral, colocar al paciente en una posición de semi-Fowler para que pueda tener una mejor entrada de oxígeno y monitorización continua de los signos vitales. En caso de hallarse, como por último caso, en último elemento de esta diapositiva, un hemograma con alguna citopenia o blastos, estos deben referirse inmediatamente a un centro especializado para el manejo de enfermedades hemato-oncológicas a la brevedad posible. Si hay blastos y si hay alguna citopenia, pues entonces referirlo también para su respectivo manejo. En la siguiente diapositiva, las técnicas de imágenes también son unas que son de trascendental ayuda diagnóstica y también para guiarnos en el manejo. El método de elección, por ser no invasivo y no irradiante, es el ultrasonido. Las ventajas: es barato, muestra muy bien algunas características de riesgo como son el tamaño de la adenopatía, si hay pérdida de la arquitectura del ganglio, si hay ausencia del hilio graso vascular, que todas estas nos hablan sobre características de malignidad. Las desventajas del ultrasonido es que es operador dependiente y aunque se haya en presencia de estos signos que acabo de hablar, estos tampoco son sensibles o específicos de enfermedad maligna. Cuando hay sospecha de un proceso sistémico o una radiografía revela una masa mediastinal, la tomografía axial computarizada es un buen método principalmente para guiar al cirujano en el mejor sitio de toma de biopsia y para ver las relaciones anatómicas del ganglio con estructuras vasculares. En la imagen de la derecha lo que podemos ver es marcado en un círculo rojo una adenopatía que se encuentra en el nivel cervical 3 derecho en un niño con una enfermedad de Hodgkin. En la imagen del centro, marcada con una flecha, podemos ver a un niño de 4 meses de edad con una masa supraclavicular. Este niño venía con una historia de crecimiento de más de 5 meses de evolución en esta ubicación, que el ultrasonido había reportado como si fuera un lipoma. Ojo, mucho ojo, los lipomas en niños menores de 1 año no son frecuentes y más bien hay que pensar en que sea un sarcoma de tejidos blandos, como fue el caso de este bebé. En la imagen de la izquierda podemos ver señalada con una estrella una niña de 12 años con una masa de 6 meses de evolución a nivel submandibular derecho, que terminó siendo una metástasis de un carcinoma de tiroides. Esta imagen lo que ilustra es un niño con una masa mediastinal, que es lo que habíamos visto previamente, que es una de las cosas que debe garantizar una tomografía axial en estos niños. Ahora, ¿cuáles deben ser criterios para tomar una biopsia? Las características de riesgo que hemos hablado anteriormente. Ausencia de respuesta a tratamiento antibiótico en 4 a 6 semanas en aquellas adenopatías que no tengan características de riesgo. Sospecha de micobacterias y por último, y que es algo muy importante, el dilema diagnóstico. A veces podemos llegar a un punto en donde llegamos a un sitio de no retorno, en donde no tenemos una claridad en el diagnóstico. Sobre todo, en estos casos, lo ideal es tener una comunicación asertiva y adecuada con los padres para poder hablar acerca de los miedos, preocupaciones, no solo de la enfermedad maligna que se está sospechando, sino también del proceso quirúrgico al que se va a someter el paciente. Ahora sí, como conclusiones al final de esta exposición, las adenopatías usualmente son de etiología benigna en niños en alrededor del 60 al 83% dependiendo de las series. Por ende, un manejo expectante con antibióticos, de acuerdo con la sensibilidad del sitio,
por un espacio entre 4 a 6 semanas es un abordaje adecuado, como lo vimos en el flujograma expuesto. Aquellas adenopatías con características de riesgo sospechosas de malignidad deben ir a una biopsia excisional de entrada o en casos donde no hubo una respuesta a tratamiento antibiótico. Y se recomienda que en estos centros, ojalá especializados, en donde se puedan tomar las muestras en fresco y se puedan realizar citometría de flujo y todo el abordaje diagnóstico adecuado para la enfermedad maligna. Y como consejo, por favor, evitemos a toda costa el uso de glucocorticoides, pues estos pueden enmascarar un cuadro subyacente de malignidad y retrasar el diagnóstico de estos niños. Muchas gracias a iCáncer y a todos ustedes por la atención. Les agradezco.